Bueno, saca los lentes y se lo bien a la gente. Es importante el contacto visual. El contacto visual es poesía. La poesía es ante todo, hay una frase de Daniel Biglietti, el músico uruguayo de protesta, que decía que en un momento, plena época de la guerrilla, etcétera, le preguntan si se puede hacer la revolución con el arte. Y el chabón responde que las guitarras son guitarras y los fusiles son fusiles. La poesía no va a hacer ninguna revolución y nada, es un poco triste porque yo en un momento pensaba que la poesía podía ser una molotov dirigida contra la superestructura, pero cada vez me doy cuenta de que no. La poesía no es de por sí revolucionaria e incluso también, no es de por sí anti-marketing. Yo siento que hay como una visión en el under de no querer agarrar las herramientas del Instagram, de la difusión masiva, y se pierde una oportunidad con eso. Me parece que es necesario pensar la poesía como usando los medios actuales. Por algo no se llena un estadio con poetas. Más allá de que sea un contenido difícil de digerir a veces por la tensión que tenemos con esto de las redes sociales, por algo, siento que hay como algo en la poesía, en los poetas, en nosotros, porque no es la poesía, es en los poetas. La poesía sería otra cosa si hubiera otros poetas. En nosotros, en los poetas, es una cosa de no querer terminar de popularizar la poesía. Igualmente hay una movida, siento, que se está gestando a través de ciertos sectores culturales, ciertos espacios, como fue el Festival Poesía Ya, como fue, como es tipo todo el avance de las redes que sí va a favor de esa popularización, que me parece interesante. Habiendo hecho esta aclaración previa, me parece que si bien la poesía no es por sí revolucionaria, un buen poema genera una suerte de revelación destructiva en cada uno de nosotros. No sé si en cada uno, en realidad la persona que lo lee. A mí me pasa que la poesía no es los árboles que caen sobre el río, que moja la experiencia. La poesía es un material lingüístico ordenado de manera tal que produce un efecto. Se distingue de la narrativa y de otras cosas porque lo importante es el decir con pocas palabras, siento. Como que no es toda esa metáfora. Ahora, hay algo que me parece fundamental, que es el efecto poético. ¿Qué se busca con un poema? ¿Qué genera un buen poema? Que ahí es donde me enfoca y me pongo ahí me viene en parte religiosa, mística, falopa. Para mí, un buen poema es una mala traducción de lo importante y a la vez un adelanto de verdad, de la verdad. Así, en mayúscula, la verdad. Porque más de todo, si bien la verdad no existe, existen momentos en los que sentimos ¡guau! Estoy teniendo una revelación. Hay algo una vez sacado todos los velos de la mística, de la poesía, de que es una magia, una vez sacados esos velos se puede ver que hay algo, no místico, pero sí existencial en un buen poema. A mí me pasó, por ejemplo, con los poemas de Barra, que había veces en los que justo los leí en un momento en el que estaba muy mal, y lo leía y decía, ¡fua! Esta persona me está hablando a mí. Obvio, Barra se murió hace un montón y no me estaba hablando a mí. Yo no existía cuando estaba vivo Barra. Pero lo leí y dije, ¡fua! Esto, hay algo de mi experiencia que está acá. Y no sé, me pasó también una vuelta con un poema, siento que fue la única vez que hice poesía. Yo escribo poesía, pero la única vez que siento que hice poesía fue con un poema que se llama No soy lo suficientemente trans, que lo publiqué en redes y de pronto, hablando de esto de publicar cosas en redes, tuvo 700 me gustas. Y eso me parece algo que está copado, porque significa que llegó a mucha gente. Yo banco la poesía del Instagram, banco Instagram como un medio de difusión, y si no es Instagram, si es TikTok, si es lo que sea, son herramientas que hay que copar, o agarrárselas y ponerlas como fusiles imaginarios contra lo que se cree en la poesía, porque son herramientas muy válidas. Ahí subí este poema y hubo un montón de gente, es un poema que habla de no sentirse lo suficientemente trans, de ciertas exclusiones que hay dentro del mundo de lo trans, porque no sé, yo no estoy hormonada todavía, me considero una piba trans, y hay mucha gente que me genera, o incluso en la movida ciertos tabúes si tú sos una piba trans, tenés que vestirte así asado, tenés que comportarte así asado, y tenés que gustar tal música. No sé, yo escucho Los Redondos y la Polla Record, a mí me va esta música, me gusta un montón de cosas masculinas, y ese poema hablaba un poco de eso. Era como un descargo, como un año escribí el poema, porque lo dejaba, lo tomaba, lo publiqué, y un montón de gente me dijo, che, me pasa lo mismo. Y para mí cuando alguien te dice que leyó un poema y sintió que le pasaba lo mismo, estás haciendo poesía. Si no, estás escribiendo poemas, pero hacer poesía es eso. Que alguien lo lea y diga, che, esto me pasa. Entonces en ese sentido hay como un poder
un efecto bastante revelador en la poesía, que me parece que es en lo que habría que hacer foco, en cómo popularizar no solamente la poesía, que me parece bárbaro que existan eventos mainstream de poesía, o incluso eventos con los que no coincido, como no sé, el Mamut, que a mí no me gusta, me parece copado que existan. De hecho, me posiciono completamente en contra y de una manera incendiaria hacia el Mamut, de terrorismo hacia el Mamut, porque existe, si no, no podría. Así que me parece muy copado que exista. Acá declaraciones polémicas. Pero me parece que algo que había que popularizar también es el efecto de la poesía. Por ejemplo, yo pasé un año entero yendo a eventos de poesía y muy pocas veces sentí que a la gente le pasaba algo. Por lo general la gente estaba ahí en el público haciendo caritas, como posando en plan, bueno, estoy escuchando poesía. Cara disociada, así, y de pronto, che, sí, muy bueno. Después era como, che, ¿qué es eso tal persona? Ni idea. Entonces era como, banco que se genere ese espacio, porque con esos espacios hay por lo menos escenarios donde se copa la poesía. Se puso de moda la poesía. Vos vas a recorrer Villa Crespo y hay un montón de eventos de poesía donde hay cualquier boluda como yo, como cualquiera de nosotros, leyendo algo ahí, y un montón de gente haciendo cosas. Eso me parece bárbaro. Me parece que ahora falta como dar un paso más allá. Me parece que hace falta pensar un qué hacer al estilo de Lenin con la revolución, el qué hacer con respecto a la movida de la poesía, porque hace falta efectos, hace falta tipo, no sé, poemas escritos por gente que no sabe escribir una mierda en baños, y que alguien dado vuelta vaya al baño, lo ve y diga, che, ¡fua! Y ahí, no sé, desde la facultad, ponele que alguien te cuente, che, yo desde la facultad cuando te leía vos, debe ser el logro mayor, no sé, me escapé de la casa de mis viejos cuando te leía vos, conseguí un laburo, no sé, tomé tal decisión drástica en mi vida. A mí me pasó con la escritura. Yo he basado gran parte de mi, no sé, me acuerdo que a los 16, 17 leía Sartre y estaba leyendo ahí el humanismo, el existencialismo y el humanismo, y leía tipo eso, y me reperturbé y agarré y me escapé de mi casa 3 veces. Mis viejos, unos soretes, unos garcas mal, había un montón de cosas de mierda en mi casa, y lo leí y dije, che, me escapo de mi casa. Y tomé esa decisión no por un amigo que me diga, de hecho mis amigos estaban en contra de que yo me escape de mi casa, lo tomé por lo que leí. Y si bien, no sé, lo que leí en un ensayo, siento que el efecto fue un efecto poético. Entonces nada, me parece que algo fundamental es pensar qué hacer para generar esos efectos en la gente. Y si no es con la poesía, pensar otros medios. Como que también siento que a la par de esta reticencia a la democratización de la cultura, también hay como una cuestión de no querer salirse del formato. Yo banco que haya espacios igual de específicamente poesía. Me parece necesario para que se consolide un poco para que se consolide el capitalismo como una fase previa al comunismo en términos marxistas, que se consolide un espacio de la poesía mainstream en la cual sea exclusivamente poesía. Pero me parece que acá, como revolucionarios de la cultura, hay que pensar un paso más allá, buscar todos los medios efectivos para generar ese efecto poético en la gente. Si te sale con la poesía, te sale con la poesía; si te sale con la música, te sale con la música. A mí me pasó un montón de veces de leer letras, no sé, de Los Prisioneros, la banda chilena de los años 80, punk, ska y después pop, de leer letras y decir, ¡guau! ¡Qué bien escritas que están! Y gracias a hacer música llegaron mucha más gente. Y ahí es donde se busca el efecto poético. ¿Cómo salir del nicho? Me parece que la gran pregunta, así en Comic Sans, tipografía 150, en el panfleto de qué hacer, es cómo salir del nicho, cómo dejar de escucharnos entre nosotros. Porque somos toda la misma gente, siempre vamos en los mismos eventos, hay que pensar las instituciones como aliadas en ese sentido del Festival Poesía Ya, que acá hay gente presente, me parece algo muy fundamental y muy copado que exista. Y nada, hago énfasis en esto porque el año pasado participé del Festival Poesía Ya y también participé de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, que fue una garza, hay que prender fuego el CR con todos sus directivos adentro. Porque nada, me parece fundamental eso, pensar los efectos poéticos. A ver, iba a decir algo más. Un aplauso. Antes que nada...